estamos aquí nuevamente y en este momento ustedes están viendo mi señal que estoy haciendo, mi comunicación no verbal, que estoy hablando del corazón. Y cuando hablamos de corazón, de los corazones, las madres hablamos de nuestros hijos. Y para ello es importante que tengamos siempre presente que el amor tiene que ser con conciencia. ¿Y por qué con conciencia? Para lograr el éxito escolar y social de nuestros amados hijos. Por eso ese es el tema que viene y nuestra licenciada especialista Jacqueline Marmolejo, ella es terapeuta familiar, fundadora del proyecto Super Yo, una colega a la cual admiro y que está aquí para llenarnos de toda la información que tu mamá, que tu papá, que tu maestra debes de saber. Bienvenida, Jacqueline. Gracias, Frida. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí con este tema, ¿cómo? Porque sabemos que cuando nos dan la noticia que vamos a ser mamás, que vamos a ser padres, y generalmente las mamás empezamos a hacer todo un proyecto, desde qué sexo va a tener, sí, que si la cama, que si el cuarto, que si el nombre, que si la madrina, el padrino, pero a veces eso no afecta tanto como cuando el amor está en desproporción, ¿no? Y entonces a veces nos preguntamos cuando ya nuestro hijo tiene 20, 21, 23 y decimos, pero ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde cometí el error? ¿No? Sí, sí. Entonces, sí. ¿cómo es esto de amor con conciencia? Sí, gracias. La verdad es que es una pregunta bastante profunda, ¿no? Porque ya cuando uno tiene hijos grandes, en mi caso, imagino, en el caso de muchas mamitas que también te ven, lo que pasa es que cuando estamos, como tú dices, al inicio pues todo es bonito y en el proceso vamos avanzando, en la nueva etapa de ser madres vamos avanzando y pues muchas veces lo formamos como nos formaron a nosotros, ¿no? Muchas veces es esto automático y mecánico y ahí no, como tú dices, no hay conciencia. O sea, conciencia quiere decir que tú vas a darte cuenta del proceso, de cómo estás haciendo el proceso, de hacerte preguntas, de analizar qué te parece a ti, de interiorizar y ver. A veces actuamos y por dentro decimos no, no es así, pero tú actúas simplemente porque en base a los programas que te han ido creando papá, mamá, ¿no? O la sociedad misma, y a veces no te das cuenta que esa enseñanza ya es obsoleta para esta época, ¿no? O que de repente te enseñaron de alguna manera, a gritos de repente, ¿no? Con el chicote o el chanclazo, como dicen a veces, pero ya, o sea, eso deja de rezagos muchas veces, ¿no? La enseñanza así, pues, no funciona, no está funcionando, no genera traumas, ¿no? De muchas maneras. Y también ser permisivos y ir al otro extremo tampoco es bueno, ¿no? Y ahora que está de moda la tableta, el celular, entonces a veces lo dejamos porque tenemos que trabajar, pero tampoco es no nos ayuda en la crianza. Y cuando tenemos hijos grandes, como tú dices, no está la pregunta, ¿qué fallé? Ni siquiera te das cuenta, porque no ha habido conciencia en ese proceso, ¿no? Y lo que queremos ahora, lo que significa el programa Amor con Conciencia, significa que tú te des cuenta en el proceso de la crianza, del amor que le tienes, pero de que ese amor no quiere decir que vas a ser muy estricto o muy permisivo, sino que hay un equilibrio en esto, ¿no? Que tomes conciencia de que de tus palabras, de tus acciones, de tus reacciones, de cuando saca una mala nota, por ejemplo, ¿no? O sea, a veces muchos papás quieren que saquen 20, es una nota excelente, pero lo importante es el proceso que haya tenido, ¿no? Que ese aprendizaje se interiorice, no que simplemente se saquen notas excelentes para que después no exista en su mente ese aprendizaje, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas consecuencias de no tener ese amor con conciencia? Y yo diría, ese amor con conciencia y esa formación que yo como mamá le pueda dar en casa de preparación para la vida, ¿no? Claro, pues cuando salen a la vida ya solitos, vuelan, abren las alas, pues uno que no saben comunicarse con las personas, no pueden simplemente conseguir un trabajo, hasta eso va, ¿no? No pueden hablar con alguien que le haga la entrevista, ¿no? Es difícil para algunos, no pueden ir incluso a comprar algo porque no saben, algunos le tiemblan las manos, por el hecho de estar mucho tiempo en la computadora, genera esta adicción y ya cuando tienen que relacionarse con muchas personas, pues empieza a generar ansiedad. Yo he visto varios casos.
ayuda, pues, mejor dicho, las consecuencias negativas, vamos a decir, de esto. Otra consecuencia sería, pues, el hecho de no saber qué es lo que quieren en la vida, para dónde ir, ¿no? No saber, puede ser estudiar en la universidad, puede ser una carrera técnica, o simplemente que desean trabajar, pero ni siquiera saben por dónde ir, ¿no? O también he visto, Jacqueline, estas personas que de pronto dicen, mamá, quiero estudiar, de repente, a ver, repostería, y de pronto estudia un mes y dicen, no, ahora papá, quiero hablar contigo, resulta que me encanta el diseño, y se va a diseño, y de pronto encuentras a esta persona y qué bueno, terminaste tu carrera de diseño, y te dicen, no, lo que pasa es que me metí a estudiar educación. Entonces, esa puede ser una de las consecuencias. También, porque a veces terminan y terminan trabajando otra cosa. Terminan una carrera y terminan trabajando totalmente en algo diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, a veces no sabemos cómo lidiar, porque a veces en ese proceso de la educación de nuestros hijos necesitamos, pues, a veces mayor, no es que hacer un seguimiento total ni sobreprotegerlos, pero sí necesitan pautas claras, ¿no? Que sigan. Algo que, por ejemplo, es muy común en los jóvenes es que cuando se enamoran, su primer amor, y de pronto esa primera relación tan bonita se termina, y para ellos causa un impacto, y entonces a veces vemos que no están tan preparados para afrontar esa situación tan dolorosa para ellos, ¿no? Sí. Y esto los conlleva a mal humor, a que dejan los estudios, a que ya no quieren ni peinarse. Muchos. Entonces, ¿ahí qué nos aconsejas, no? Claro, amor propio, porque la persona, o sea jovencito o seamos adultos, la persona piensa, hombre o mujer piensa que la pareja te va a hacer feliz, y no es así. Uno tiene que vivir feliz y pleno con uno mismo, no necesitas a nadie más. Si tú estás en pareja es porque quieres compartir esa felicidad, no es para que esa otra persona te haga feliz, y a veces nos equivocamos, ¿no? Es porque no tenemos el amor propio y la confianza. La pareja es para que compartas ese camino de felicidad, o de una meta en común, ¿no? Porque es como una sociedad, digo yo, pienso de esa manera, ¿no? Que hay algo en común que los va a guiar, pero no es para que te haga feliz, porque cuando tú piensas que alguien te va a hacer feliz y esa persona se va, ya no eres feliz, estás triste, ¿no? Y no estás conforme contigo mismo. O esa madre que, por ejemplo, el hijo ya tiene 30 años y sigue viviendo en la casa, está la pareja ahí en la casa y no toma ni una decisión porque tiene que buscar a la mamá a ver qué opina, qué dice, y según eso, bueno, para tener la pareja no le consultó a la mamá, pero bueno, en algunas cosas sí tiene autonomía, pero en otras no. Entonces, aquí el problema es del hijo, de los hijos, de la mamá, del papá. Bueno, cuando ya se vuelve adulto es responsabilidad del mismo, ¿no? Uno a cierta edad ya tiene que tomar sus decisiones, y esas decisiones buenas o malas tiene que asumir consecuencias. Entonces, en este caso, pues ya es completamente decisión y responsabilidad del adulto, del hijo adulto, también de la pareja que asumió, o sea, sabe que dónde va a estar, con quién es el entorno de su pareja, entonces asume, se tiene que asumir con responsabilidad, pues no dónde va a estar, ¿no? O seguir en ese ambiente, o decidir con la otra persona salir del ambiente, ¿no? El tema, por ejemplo, de los niños que ya están en grados, quinto grado, sexto grado, que ya son niños que están más o menos entre 11, 12 años y ya están a punto de terminar su educación primaria, esas mamis que le preparan la mochila, que guardan el libro, el lapicero, que le leen la agenda, que llegan al colegio, tocan el timbre 10 minutos después, que acá está la agenda, que aquí está el lapicero, que o le buscan la tarea que se olvidó, dónde está, copiar y totalmente. ella está con la letra fresca que recién lo ha hecho, ¿no? Que las profes nos damos cuenta muy rápido que lo hizo mami, ¿no? Y está acostumbrado. ¿Traería una consecuencia claro eso que al sí, hijo? siempre van a estar buscando a alguien que le solucione el problema, ¿no? Y no vas a darte cuenta que tú mismo tienes que ser responsable y vas a encontrar tu solución. Eso, la verdad es que sí trae muchas consecuencias, ¿no? Buscando quién más te ayude. Ya, en este caso ahí hablaríamos que hay un problema, que se evidencia una problemática en el adulto, en este caso mami, papi, y también una consecuencia en el siempre menor, ¿no? mami, papi, porque, o sea, ese mamá, ese papá fue de repente o igual, ¿no? Con el mismo perfil que él hace ahora o ella hace con su hijo, o fue todo lo contrario, ¿no?
Ahí están los dos extremos, o que fue abandonado o que fue muy mimado y complacido, ¿no? Sobreprotegido. ¿Y aquí qué claves nos darías a esas mamás que somos gallinas, sobreprotectoras, a esos papis que o de repente somos el otro extremo, el papá, el recto, el que no, que siempre dice no y no explica por qué no? ¿No? ¿Qué consejo nos darías? Bueno, pues que primero hay que observarnos, ¿no? Porque definitivamente tú te das cuenta que esto tiene consecuencias. Entonces, observarnos y yo creo que contenernos un poquito, empezar a poco ir retrocediendo, porque si tú te das cuenta que tu hijo ya puede hacer ciertas cosas con autonomía, hay que soltarlo, ¿no? Poner ciertas pautas, siempre en conversación en la pareja, con la pareja. Bien, este es un gran consejo que nos das porque a veces el amor de padre nos gana tanto, sí, pero también hay una información que los que hacemos más daño a veces somos en la propia casa, ¿no? Sí. Que la persona feliz se hace en casa, la persona infeliz también se forma en casa y eso va a depender de nosotras, la familia. Querida Jacqueline, te agradezco mucho, déjanos un mensaje a todos los televidentes. El mensaje sería que nosotros como padres empecemos a tomar conciencia de cómo actuamos, de cómo hablamos, de cómo nos comportamos, qué palabras decimos con nuestros hijos, con la familia en general. Y decidamos sanar heridas de infancia, todos lo tenemos. Mientras no hayamos hecho un trabajo personal interior, no necesitas ir a psicólogo, pero yo creo que es de gran ayuda cuando no tienes herramientas, entonces, o a una terapeuta o un terapeuta. Requiere sanar esas heridas, ser consciente de que tienes estas heridas, vamos a decirlo nuevamente, y requieren ser sanadas, porque de lo contrario, quienes tienen estas consecuencias, quienes asumen, quienes finalmente son, vamos a decir, víctimas de esta situación van a ser tus hijos, los ¿no? hijos. En su edad adulta. Y esto se va a repetir también. Entonces, sanar nosotros nuestras heridas emocionales. Claro. Exactamente. Que sí. Bueno, amigos, llegó el momento de irnos a una pausa. No se vayan, que volvemos.